Silvia, muchas gracias y muy bienvenida a esta charla. Gracias, Carlos. Nuevamente estamos muy contentos de poder hacer estas charlas que venimos implementando desde que se aprobó el incentivo SINA. Como algunos de ustedes sabrán, en la legislación colombiana tenemos un nuevo incentivo para atraer las producciones internacionales y existe desde el año 2012 el Fondo Fílmico Colombia que apoya las producciones que se realizan en el territorio colombiano independientemente de su nacionalidad. Lo que se modificó el año pasado fue que el Fondo Fílmico Colombia solo atendía producciones cinematográficas y ahora atiende también seriados, sean estos nacionales o internacionales. Entonces contamos en este caso el día de hoy que ya Carlos presentará más en profundidad una serie de Caracol que se llama Las Villamizar, y hoy agradecemos pues la presencia de su director Juan Carlos Villamizar. Agradezco nuevamente a Carlos Acosta, director académico del programa de artes audiovisuales en la UNAV, y sigue Carlos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Aclaración, soy el productor. Sí, eso iba a decir, eres el productor de la serie. El director es Mateo, uno de los directores es Mateo Spielberg. Spielberg. Spielberg, exactamente. Y el otro es Andrei Luna. Ok, bueno, pues muchas gracias y muy bienvenidos nuevamente a Bucaramanga. Pues el apellido es muy santanderiano, pero qué gusto saber que un santanderiano está al frente de semejante proyecto. Sí, estoy muy feliz. Di la pelea en el canal porque pensábamos hacerlo en onda, bueno, poco, pero decidimos, analizamos los costos y el clima y otras cosas y los paisajes tan bellos, y logré convencer al canal para que hiciéramos un esfuercito y lo grabáramos en nuestra tierra santandereana, que es muy bello. Qué bueno. Juan Carlos, ¿cómo fue ese recorrido para llegar a ser productor de esta serie? Usted fue director de novelas, digamos, estuvo en otro tipo de producciones y en otro tipo de rol, pero de ser productor, digamos, para series como esta, que pues va para incluso plataformas, ¿cómo fue su tránsito hasta allí? Bueno, yo hice todo el periplo, digamos, estudié cine, fotografía en Unitec, aquí en Bogotá, y empecé a llegar a la televisión como asistente de dirección de Julio César Luna, en 2 producciones en Punch. Después trabajé en Jorge Barón un año, volví a RTI, trabajé con Darío Vargas, íbamos a hacer Cuerpo Ajeno, y ahí tuve la oportunidad ya de dirigir. Durante el periodo que estuve con Darío Vargas en RTI, me ascendió, digamos así, se creó una figura que era el director asistente, que era como una especie de reemplazo del director, que había casos en que el director pues o tiene que ir a ver locaciones o hacer, bueno, diferente tipo de cosas, y pues a veces no había quien lo reemplazara en el set y se paraba la grabación, era un poco complejo. Crearon la figura del director asistente y ahí empecé yo ya a tener mis primeros pinos también como director. Ya después dirigí otra cosa que era La Pantera, y así sucesivamente. Ya empecé a dirigí muchas cosas. Siempre mi carrera como director fue en Caracol Televisión. Caracol Televisión empecé a dirigir, y después de un tiempo, después de haber realizado muchas series y novelas, Dago García me puso a producir, cosa que no fue mucho de mi agrado. Yo, como le decía a Dago, mano, yo estudié esto porque pues no quería saber nada de plata, no quiero tener tratos con plata, no quiero saber de números, o sea, yo quiero gastarme la plata, pero no quiero quedar la plata en una producción. No hubo poder humano que valiera, y bueno, me tocó aceptar, regañadientes, acepté, y empecé a entender también un poco el rol de la producción, y empecé a entender que un buen productor no es un enemigo del proyecto, sino al contrario,
tiene que garantizar que con los recursos que hay se haga un buen proyecto. Entonces también tiene no solamente una función, digamos, económica, sino también bastante creativa en estos casos. Sí, esa es una de las, digamos, de las como situaciones que les insistimos mucho a nuestros estudiantes, que además son, creo que la mayoría de quienes ahora nos acompañan, que el productor no es un enemigo, no es exactamente el adversario del proyecto, sino es el aliado que va a poderlo hacer. Es decir, así como hay un guionista que probablemente hará una buena historia y un director hará una buena película, el intermedio es ese productor que hará que eso sea posible. Entonces siempre insistimos en que el aporte creativo que hace el productor es muy valioso porque va a entrar a resolver problemas tanto de la narrativa como de la realización, pero en función un poco de la producción. Entonces el rol deja de ser algo meramente como logístico, operativo, sino se involucra incluso hasta en la construcción de la historia, en tanto es capaz de aportar soluciones a cosas de guión o incluso de la dirección, pero que pues le competirían las decisiones a un productor. Sí, hay una, digamos, una cualidad, por decirlo de alguna manera. Yo fui director muchos años, entonces yo consiento mucho a mis directores. No sé si eso sea malo o bueno, pero les dejo hacer sus cositas, les consigo como sea sus aparatos, sus herramientas para que ellos tengan pues, la facilidad de poder narrar, contar. Discutimos muchas cosas de la puesta en escena, de los personajes, discutimos sobre el tono que debe tener el proyecto, botamos mucha corriente sobre el aspecto creativo y con base en eso pues también definimos qué herramientas vamos a necesitar para contarlo como queremos y ajustamos ese tipo de cosas también con el presupuesto y sí, o sea, equilibramos, ¿sabes? A veces podemos invertir bastante en algo que sabemos que es necesario y sabemos también que nos toca apretar en otro lado, entonces hay una complicidad mutua, pero siempre pensando en la cuestión de lo que es mejor para el producto. De acuerdo. Bien, ya viendo un poco el tema de la villanizar, me imagino que es el chiste que harán siempre, la serie de su familia, pero obviamente, claro, hay una situación muy interesante, es una historia de época, es una historia, pues digamos que tiene una calidad significativa por lo que usted nos mencionaba al comienzo, va no solamente para el canal, sino también va para Netflix. Un productor, por ejemplo, de una serie de este nivel, puede intervenir en algo en la escritura de los capítulos, puede hacer sugerencias o algo, definitivamente ya cuando está un guión listo sobre el que no se le puede modificar nada, este arrancaría o ha sido este caso de las finanzas. Nosotros en Caracol, por lo menos, mi experiencia, no, nosotros arrancamos el proyecto desde su génesis. O sea, el proyecto, los escritores presentan proyectos en Caracol y de acuerdo a nuestras necesidades de parrilla, programación, etcétera, negocios internacionales, lo que sea, decidimos y escogemos qué proyectos se hacen y cuando tenemos los proyectos se asignan a los productores y en este caso a mí me tocó Las Villamizar. Creo que no porque me apellide de la misma forma que las protagonistas, pero arrancamos desde el argumento. O sea, yo como productor tengo totalmente injerencia sobre los libretos. Es más, yo apruebo los libretos, después su cambio, sugiero, peleo por los libretistas, discutimos, en realidad no peleamos, pero sí discutimos cosas, aclaramos, llegamos a como un acuerdo y al final cuando ya lo tenemos supuestamente por nosotros bien el libreto, se lo pasamos a Dago y Dago tiene la última palabra, también él ha sido productor y también escritor, entonces es la otra visión, digamos que yo tengo una visión también desde la producción hacia la dirección, Dago la tiene también de la producción hacia lo que es la escritura de libretos. Y entonces pienso que se hace un equipo muy equilibrado y muy bueno, muy crítico además también de lo que puede ser dramaturgia, de lo que puede ser impacto visual, digamos, dentro de lo que se está escribiendo y también sobre tono actoral. Entonces, sí, yo incido totalmente desde el comienzo
desde el primer libreto hasta el último. ¿Cuántos episodios tienen Las Villamizar? Esta es una serie planeada 60 capítulos. Bien, ahí noto que hay un cambio sustancial un poco en la producción de hace un tiempo hacia acá. Digamos, las novelas, que era el producto dramatizado por excelencia que se producía, llegaban a tener 180, 200. Hubo novelas de 250 o más episodios. Ahorita la historia se resuelve en mucho menos tiempo y seguramente también es un reto en la producción, porque obviamente habrá que, digamos, inversiones que no se diluyen en 300 episodios, sino son en muchos menos. Entonces, ¿cómo ha afectado la producción el hacer series o producciones mucho más cortas que las que tenían, que las que digamos, se consumían antes o las que alimentaban las parrillas antes? Bueno, esto ha sido casi que una necesidad por parte del mercado internacional. O sea, las plataformas llegaron y se impusieron definitivamente. Ellos llegaron con los formatos cortos de series cortas. A nosotros eso nos pegaba durísimo en el presupuesto. Una cosa es hacer televisión cerrada, otra cosa es hacer televisión abierta. Afortunadamente, yo digo y lo sostengo, tenemos nosotros en Colombia una calidad de talento impresionante a nivel de todo lo que se llama el audiovisual, teatro, ¿cierto? En cuanto a actores, escritores, realizadores, productores, de verdad, vienen mucho aquí a grabar con nosotros, extranjeros de gran renombre, ¿cierto? Y las mismas plataformas han decidido venir a producir aquí, que eso es un incentivo para la industria, para la inversión, empleo, todo. Entonces, con base en eso, nos tocó hacer como un intermedio. O sea, no podemos hacer ya novelas de 120, pero tampoco podemos hacer series de 10. Y más o menos lo mandamos por la mitad, 60 capítulos, y ha funcionado. Ha funcionado, pero también ha funcionado porque entramos a competir también un poco más en el mercado internacional. También en plataformas y también en ventas internacionales que no necesariamente tengan que ver con plataformas como Netflix o Amazon o esas cosas así. Entonces también se ha equilibrado también un poco los ingresos desde ese punto de vista. Y eso nos ha favorecido. Ok. Bien, hay otra cosa interesante y es que, bueno, este tipo de producción de hace unos años, pues digamos la producción, el sistema de producción, pues era la unidad móvil, 3, 4 cámaras, en fin, y obviamente el ritmo de producción era muy alto, 14, 15 escenas por día, no sé exactamente cuántas se alcanzaran a hacer. Ahorita la estética es muy cinematográfica, es muy cuidada, es de un acabado, es de una finura extrema, que seguramente el ritmo ha bajado y están haciendo, digamos, que cada capítulo termina siendo, no exactamente un largometraje, pero es un poco menos, pero ¿cuánto les demoraba producir un capítulo antes de este tipo de dramatizados en los que ustedes venían acostumbrados y cuánto les tarda ahora la producción de capítulos con el acabado que se espera en una serie como Las Villamizar? Claro, ahí entran muchos factores. Primero que todo, el impacto técnico. Para poder competir con calidad, nos toca renovar cámaras y empezar a trabajar ya con óptica, ¿sabes? Cosa que antes no se hacía. Antes teníamos cámaras que se hacían el zoom, decían el foco el mismo camarógrafo. Aquí, al tener una óptica específica, necesitamos ya foquistas, empezar a tener en cuenta entonces también un poco la profundidad de campo en la narración, en la misma construcción de sets o en la misma escogencia de locaciones en exteriores. Bueno, adquiere un valor, la fotografía empieza también a tener un valor bastante narrativo y dramático en estas nuevas series. Eso implica que obviamente ya no se puedan hacer 15 escenas al día, pues podrían hacer en determinadas circunstancias, pero normalmente no se pueden hacer 15 escenas al día porque hay que cambiar la óptica, porque las escenas hay que hacerlas ya varias veces, cambiar los ángulos, cambiar la cámara. Cada cambio de posición de cámara requiere un tiempo no solamente por cuadrar la cámara ahí, sino modificar las luces, etcétera, entre el maquillaje. Bueno, toda esa cantidad de requisitos requieren un tiempo. Antes no, antes se hacía todo ponchado además, ¿no? Sabes, con un switcher en la unidad móvil. Aquí trabajamos
con las dos cámaras sueltas, o sea, grabando al tiempo. Eso lo logramos hacer en una época. Yo lo hice algunas veces, o trataba de hacerlo de alguna manera, pero hacer la escena dos veces, grabando con las cámaras al mismo tiempo, pero fueron ya proyectos un poco especiales que teníamos en Caracol, como por ejemplo la saga, tuvimos un poco ese tipo de narración, la implementé, utilizaba la óptica del fútbol, ¿sabes? Que Caracol tenía el Gol Caracol, y por su parte ellos hicieron una inversión, compraron unos lentes, pero para transmitir fútbol, pero eran unos J33, un J40, unos lentes para hacer primeros planos de los jugadores potentísimos. Pero cuando no había fútbol, yo los pedía prestados y me los prestaban y me los llevaba para grabar, y adquiría un poco ya lo que se preveía que iba a pasar, que era tener una especie de textura y profundidad de campo y desenfoques en ciertos planos que gustaron mucho. Ya cuando viene esta, digamos, época de plataformas con nuevas ópticas, con nuevas cámaras, con nuevos elementos, digamos, de dollies y drones, ese tipo de cosas que generan otro tipo de sensación narrativa también al emplearlos, obligó a que de todas formas ese aparente adelanto nos mandara para atrás un poco en lo que es los tiempos de producción. Para mí eso es un avance en medio de todo, porque, vuelvo y repito, para tener calidad teníamos que tomar ese respiro, tomar ese alto un poco en el camino, replantear cosas y producir mejor. Al poder ser competitivos internacionalmente, tenemos también otro acceso a otros ingresos que nos recompensan de pronto lo no producir tan rápido. Pero es una realidad. Igual estamos planteando, nosotros grabamos a 2 unidades, eso nos lo inventamos acá en Colombia, y eso lo ha retomado todo el mundo. O sea, en México ya están grabando toda doble unidad. O sea, un proyecto ya no se consigue, es muy difícil que se consiga un proyecto de una sola unidad, a no ser que sean series muy cortas de 10, 7 capítulos, 8 capítulos. Pero por lo general las series largas que hacen en Telemundo, bueno, algunas partes también en México, se graba 2 hasta 3 unidades al tiempo. Es una forma también de compensar grabar despacio, pero obviamente para hacer productivas y para hacer realidad las dobles unidades, tiene que haber un diseño de la historia previo que lo permita. Bien, de los 60 capítulos que están previstos de la Dinamizar, ¿se escribieron ya los 60 capítulos y arrancaron, o con cuántos capítulos escritos empezaron ustedes a producir? Nosotros empezamos a preproducir con 40 capítulos más o menos. Ya escritos, empezamos a conseguir el elenco, empezamos a hacer la preproducción de locaciones, todas estas cosas. Y lo que le decía yo antes a la directora era que nosotros, cuando nos pararon por la pandemia, nosotros ya habíamos hecho el casting y ya habíamos escogido los actores, ya los teníamos, ya iba a pasar la etapa de negociación de actores, nos quedaba el último mes de preproducción. Era contratar actores, empezar ensayos y empezar pruebas de vestuario, maquillaje. Pero ya teníamos las locaciones, ya teníamos los sets y nos pararon. Entonces, como nos pararon y duramos tanto tiempo parados, nosotros retomamos en enero. Pues los escritores sí siguieron escribiendo, y cuando nosotros retomamos en enero, nosotros retomamos en diciembre en realidad. En diciembre retomamos con un grupo pequeño, otra vez retomamos la preproducción que teníamos, repasamos todo, como que refilamos quién, porque hubo actores que por estos motivos pues se cayeron del proyecto, se fueron a otras partes que de pronto tenían, por tanto que teníamos actores internacionales. Nos tocó otra vez hacer una reevaluación de lo que teníamos, que se mantenía, que cambiaba, las condiciones de pandemia cambiaron cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en diciembre retomamos, y ya cuando llegamos a diciembre a retomar ya teníamos todo escrito. Entonces volví, eso también es una gran ventaja, porque puedes tú plantear cosas. O sea, podríamos estar grabando un día escenas del capítulo 1 y la segunda escena del plan de rodaje era escena del capítulo 60. Sin ningún problema. Ahora, eso implicó también unas nuevas formas de producción, sobre todo para ciertos actores complicados y complejos, porque había actores que iban en el capítulo 1, solamente en el capítulo 1, pero el capítulo 1 tenía escenas tanto acá que íbamos a grabar en los primeros días de grabación,
pero como teníamos que viajar a Santander y dejamos para el final el viaje a Santander, volvían a cerrar su capítulo 1 en junio, en julio o agosto, cuando habían grabado en enero, y hasta que no se cierre el capítulo no se paga, o sea, condiciones laborales, tocó también discutir, acomodar o advertirle al actor, y con consecuencias, o sea, de continuidad, o sea, tú haces esto, pero no puedes tener barba en agosto, no puedes tener pelo largo o cortarte el pelo o afeitarte. Cosas tan aparentemente simples, pero que eran muy complejas. Y a un actor, tú le dices, tienes un capítulo y de pronto dentro de un mes graba la escena y en un mes le dicen, oye, ven, vamos por una serie de 30 capítulos, vas en 30 capítulos, y él tenga que decir, no puedo porque me falta hacer otro capítulo hasta en julio. O sea, era complejo conseguir llegar a ese tipo de compromiso. Claro. Ahí vamos. Bien, se mencionaba que la serie iba para Netflix. En este momento, ¿ustedes tienen a alguien de Netflix que supervisa un poco la producción, o ustedes ya saben cuáles son esas condiciones que tienen y les venden los 60 capítulos terminados? ¿O cuál es esa relación con ellos para la producción? Cuando son realizaciones de este corte, Caracol es autónomo, digamos, en cierta medida, con unos compromisos adquiridos con ellos. Ellos nos hacen un control de calidad técnico, pero no evaluativo, digamos, a nivel conceptual, ¿sabes? Nosotros sí podemos hacer nuestra propuesta y tal y tal. Hay otro tipo de series como La Bruja, como otras cosas que se han hecho con Caracol y Netflix, que sí directamente Netflix se inmiscuye en todo el proceso, incluido el conceptual. En este tipo de series no. Solamente supervisan lo que es el contenido, el resultado técnico, digámoslo así. Bien, vi que en el reparto hay una actriz ecuatoriana. ¿Eso fue consecuencia de que tuvieron que reemplazar y la única opción fue esta actriz, o es parte de la estrategia de producción tener actores internacionales y que de pronto sea un producto que circule con facilidad en más territorios? No, en este caso fue un caso puntual por pandemia. Teníamos inicialmente ya lista Juliette Restrepo, una actriz colombiana, pero que estaba incluso está en Los Ángeles, y pues cuando se cayó esto y se aplazó, pues tampoco sabíamos cuándo íbamos a arrancar, todo era una incertidumbre, y cuando ya por fin tuvimos fechas de parte del canal para empezar a arrancar la preproducción, la volvimos a contactar y ya ella tenía un compromiso adquirido antes con una producción en Estados Unidos y los tiempos no cuadraban. Entonces no pudo hacer el proyecto, que ella quería hacerlo también, pero no lo pudo hacer. Entonces, pues obviamente nos toca buscar otras opciones, y encontramos pues la buena opción de Channing, que es una actriz ecuatoriana que trabajó con nosotros en Bolívar. O sea, conocíamos cómo era su trabajo, su desempeño, y maravillosa, y bueno, nos arrancamos con ella y perfecto, están andando muy bien todo. La decisión de... Pero, y respecto a eso, no es una estrategia, digamos, que se contraten actores internacionales para tener proyección de ventas internacionales, no necesariamente, a veces puede funcionar, pero en este caso no. Nosotros tuvimos que contratar actores españoles, porque es una historia de época que tiene que ver en la época de la Reconquista Española, pues obviamente tenemos que tener actores españoles. Hicimos el trabajo, trajimos actores españoles nuevos de España, que no habían grabado acá en Colombia ni en series anteriores. Hay otros que sí, y logramos conseguir pues, el elenco. Por eso también a nivel internacional hay estas opciones. Bien, pensando un poco se trata de una producción de época, la investigación y pues toda la parte de arte se vuelve pues prioritario y definitivo pues para que sea creíble, pero pues también tenga, digamos, como esa validez histórica, es decir, que el vestuario y demás pues funcione en la paleta de colores, por ejemplo, pero que efectivamente sea el color del uniforme que tenían. Desde la producción, ¿cómo avanzan ustedes en esa investigación? ¿Cómo encaran un proyecto que tiene, es decir, que es de época y que pues debe funcionar en todos los ámbitos? Bueno, empiezo yo, por ejemplo, yo no soy tan partidario de ese rigor histórico en las cosas de ficción.
¿sí? Me parece que si no es tan riguroso ahí, puede perder a veces ciertas cosas, elementos que pueden ser atractivos para la serie. Y lo han hecho muchas películas famosas, o sea, Piratas del Caribe, o sea, o sea, hay cosas que transgreden el rigor histórico, porque es una historia de ficción. Si no es una histórica un poco más documental, digámoslo, creo que de pronto sí tiene que haber un poco más de veracidad y rigor. Eh, de todas formas, obviamente, tenemos que hacer una investigación seria sobre todo el proceso de la época. Ya se ha hecho incluso. Hemos hecho Bolívar, hemos hecho la Esclava Blanca, hemos hecho la Catalina, la Reina de Indias. Bueno, hemos tenido, porque nos ha gustado y nos ha ido bien con el drama histórico. Y tenemos ya también varios antecedentes, digámoslo así, a nivel de ese recorrido, por decirlo de alguna manera, en cuanto al manejo de la época. Igual se investiga qué se comía, cuáles eran los utensilios, cuáles eran los periódicos de la época, qué artículos de la época, ¿no? Un poco cuál era la situación política de la época y qué se estaba hablando en ese entonces, la opinión pública, bueno, la iglesia, la religión, qué tanto, qué no, qué tin, ¿cierto? Y a partir de eso, marco histórico, pues empezamos a trabajar sobre un contexto ya de ficción, que es nuestra serie. Pues, por ejemplo, las chicas tienen un rigor histórico en cuanto a su apariencia a nivel social y su desarrollo como damas de la aristocracia, digamos, criolla en la provincia del Socorro. Pero ellas de noche son espías y son guerreras. Entonces ellas no van a salir con esos trapos tan pesados, con esas faldotas, con esas cosas, a montarse a un caballo, ¿no? Entonces usan unas ropas especiales que ellas mismas han mandado a confeccionar. Entonces ahí podemos romper el rigor histórico. ¿Por qué? Porque es algo que se ha hecho, ¿cierto? ¿Aló? Entonces es algo que no se ha hecho. Entonces uno dice, bueno, ahí podemos jugar un poco, ¿cierto? Con la sensualidad, con el diseño, con con cosas que son más interesantes, digámoslo de alguna manera. Pero bueno, estoy seguro que se me entró una llamada y tengo que contestar esto. Y, por ejemplo, ahí, por ejemplo, nos pegamos de algunas referencias, por ejemplo, entonces los trajes de ellas cuando salen de noche a hacer misiones, espías o ataques, podemos recurrir a cosas como, no sé si conozcan, un juego de video que se llama Assassin's Creed, ¿no? Que tiene unas capuchas, unas capas y dagas, ¿no? En los ligueros, bueno, entonces vamos a otra cosa ya, otro tipo de referencias que nos parecen muy atractivas, que nos parecen muy modernas, ¿sí? Son chicas además que han sido educadas por su padre con digamos, un pensamiento libre, demasiado libre para la época, leían Rousseau, leían, bueno, y entonces tenían unas ideas políticas y unas ideas de género demasiado avanzadas también. Entonces eso les permitía también tener actitudes, tener conciencias, tener relaciones interpersonales demasiado avanzadas para la época. Eso nos pareció que sería muy bueno y desanclamos también un poco ese rigor social, ¿no? Que pueda tener una serie de época con tantos, ¿no? Con tantos protocolos, con tantas cosas. No, aquí ellas son muy voladas y tienen esa libertad, digamos así, de manejar sobre todo sus relaciones interpersonales. Sí, yo leí la historia, la sinopsis me pareció muy interesante. Un señor que le mataron a la esposa y dedicó a que sus tres hijas se convirtieran en espías y se infiltraran con los realistas. Y bueno, una cosa que me pareció muy interesante. En términos de producción, ¿cómo llegaron ustedes a esa serie? ¿Ustedes salió del equipo creativo? ¿Alguien lo propuso? ¿Era un libro? ¿Cómo lograron conseguir esa historia y cómo la negociaron? No, eso es una propuesta que hicieron los libretistas, Juan Carlos Aparicio y Mateo Stivelberg, que también es
director, uno de los directores de la serie. Entonces ahí tenemos, imagínate, tenemos una vaina muy valiosa porque digamos que la visión del escritor se convierte en este momento en la visión del director. Sí. Aunque en algunos casos el director despotrique la visión que tuvo como escritor, sobre todo cuando tiene muchas escenas nocturnas. Pero bueno, eso sucede, suele suceder en las producciones, ¿no? Igual cuando escribía muchas escenas de noche, yo le decía a Mateo, todas las escenas nocturnas las haces tú. Bueno, cuando te toque así, te las voy a poner a ti, para que sepas lo que es bueno. Pero no, ellos hicieron el proyecto, lo presentaron, se escogió, se eligió, y ahí entré yo después Tintin y empezamos a trabajar. Y eso pues obviamente ya, o sea, hay unos valores, unos contratos por capítulo que escriban y ya, ahí empezamos la serie. Y el criterio para definir el director, en este caso, fue que él fuera también el libretista. Es una decisión del productor. ¿Quién define que sea el director de la serie? Dago y yo. Dago termina siendo como una figura que charlábamos ayer en otra charla, como el showrunner, una especie de showrunner o algo así. Claro, es el vicepresidente de contenido, o sea, él casi que decide, pues obviamente con las directivas del canal, pero él es como que lleva los proyectos que él cree que deben ir, por qué, los defiende, y cuando se aprueban, pues él ya adquiere la última palabra, digámoslo ahí. Pero obviamente teniendo en cuenta al productor. Ajá. Bien, bueno, digamos que la pandemia a las universidades nos puso en esto, a utilizar conexiones remotas, hacer las clases con apoyos virtuales, bueno, potenciar toda el tipo de ayudas que permitan la formación. Entiendo que a ustedes les pasó algo por el estilo, que en la mitad de la producción viene la pandemia, tuvieron que ser virtuales o algo así. ¿Cómo les fue con eso? Pues lo mencionábamos al comienzo, antes de que se conectaran todos nuestros asistentes, y me gustaría que nos compartiera un poco esa experiencia. Bueno, uno de los grandes retos de poder retomar la producción eran los protocolos de bioseguridad. O sea, si nosotros no cumplíamos con los protocolos de bioseguridad, además de que sería una irresponsabilidad, era prácticamente imposible arrancar. Teníamos varios protocolos que eran, por ejemplo, limitar la cantidad de personas en un set, las cuestiones del transporte. Entonces, las grabaciones en exteriores se nos hacían demasiado complejas y complicadas por muchas razones. Entonces, una alternativa era explorar cómo hacemos escenas, llevamos escenas a estudio, cosas que no tuviéramos tanto en estudio, pero sí llevar las escenas a estudio, obviamente sin perder la posibilidad de tener los grandes exteriores que teníamos planeados en Santander. Entonces decidimos que había algunos sets que podríamos intentar hacerlos en realidad virtual. ¿Por qué no? Y que no perdieran la calidad y la sensación de estar en un exterior, pero hacerlo en un estudio. Ya sabemos que eso se ha hecho y se ha hecho muy bien en producciones extranjeras. Y Dago me dijo, bueno, dale, investiga a ver, pues no estamos haciendo nada, estamos parados, investiga a ver. Y yo me puse en la tarea de investigar y consulté con productores internacionales, con nacionales y también obviamente consultando el presupuesto, porque son de todas formas cosas, costos elevados, y sobre todo que este era un proyecto que no se escribió pensando en eso. Entonces, cuando uno dice vamos a escribir, o sea, cuando uno dice vamos a hacer realidad virtual en un proyecto, lo interesante sí definitivamente es que se escriba para eso. Entonces vamos a hacer la mazmorra de Rey Luis XV en París. Lo puedes hacer, pero chévere que haya número de escenas suficientes para que valga la pena la inversión, ¿sabes? O hacer París, hacer la Notre Dame, y se hace, ¿cierto? Hay condiciones específicas que tenga que mantener, pero se puede hacer. Pero que no vayan a hacer 10 escenas. O sea, construyes un set que de todas formas, por más de que sea virtual, es costoso, pero escenas no se justifica. Entonces, ¿me entiendes? Cosas así, campamentos, bueno, grandes vainas que se puedan modificar. Y aprendimos mucho
Obviamente hubo propuestas de diferentes partes y la propuesta que más se adaptó a nuestro presupuesto y a nuestra realidad y a nuestra necesidad, afortunadamente fue una empresa colombiana con la que yo estoy muy complacido por su disponibilidad, su profesionalismo, su entrega, y que también quieren dar la pelea porque esto no pare, porque el virus no nos doblegue. Entonces, chévere, ha sido un trabajo mancomunado que ahí va, ahí va. Estamos en estos momentos, estamos en procesos ya definidos de empezar enviar material a Netflix para su evaluación técnica, y eso depende de muchas cosas, pero yo lo que veo que podemos ir por un buen camino. Y eso creo que va a abrir muchas puertas a muchas producciones. Bueno, en Santander siempre decimos que se ofrecen muy buenas condiciones para la producción porque pues todo es relativamente cerquita, estamos muy cerca de un páramo, pero también estamos muy cerca de un desierto, de llanuras, montañas, en fin, digamos que hay varias locaciones que facilitarían el rodaje. Eso lo decimos, pero ¿cómo fue venir y rodar a Santander? ¿Cómo les fue en el rodaje y y las escenas que hicieron acá? Bueno, nosotros en Santander creo que se rodó parte también de Bolívar, ¿sabes? Sí, Pues ya también teníamos una experiencia previa. Yo había conocido de otros rodajes, incluso hace mucho tiempo, Vituima, casi que todas las producciones que se han hecho en Santander, yo he tenido conocimiento pues, por la cuestión de la tierra y mi afinidad con el medio. ujú, Y aquí, pues no, aquí lo que alcanzamos a hacer fue los contactos, digamos así, con las autoridades locales, en Barichara, Guanes, San Gil, El Páramo, Valle San José, Charalá, los contactos con la gente de las fincas, de las locaciones que nos interesaban, de los ríos. Un poco como todos esos contactos, definimos qué cosas íbamos a hacer en cada lado y adelantamos todo en materia, digamos, logística de preproducción. ujú. Contratos, eso ya están dando, ya se retomó toda la cuestión de contratos, papeles, bueno. Y nada, también la cuestión hotelera, entonces estamos por determinar, de acuerdo a lo que, como queden nuestros planes de rodaje de grabación, qué tanto tiempo nos vamos a quedar, digamos, en Barichara para entrar a ocupación hotelera en Barichara, lo mismo San Gil, sí, ese tipo ya de logística, ¿sabes? De camiones, bueno, todas esas cosas. Pero les ha ido muy bien, o sea, la gente es súper amable, Qué súper bueno. súper unidos, súper dispuestos también. Además que es una historia de la tierra, un poco comunera, un poco... Y no creas, eso a la gente le gusta mucho y la idea es también como retratar un poco ese espíritu santanderiano que ha sido en este país muy ejemplar. De acuerdo. Bueno, yo quiero pedirles a nuestros asistentes que empiecen a escribir en el chat sus preguntas para irlas leyendo en el orden en que las escriban mientras avanzamos en la conversación. Bueno, perdón. Pero quiero aclarar que antes de que pregunten, el gato se llama Bozo. Bozo, pero muy Bosco. juicioso, muy ya entrenado para atender charlas virtuales, porque totalmente calmado. Es mi asesor de imagen. Perfecto, muy bien. Bien, te preguntaba ¿cuál podría ser la capacidad, si habláramos de industria, bueno, en términos de industria, la capacidad instalada que podrían tener en un canal como Canal Caracol, que quizás sea el que podría tener la producción más grande, de asumir proyectos simultáneos? Es decir, ¿cuántas Villamizar podrían ustedes al tiempo? Nosotros, en condiciones normales, sin pandemia, podríamos hacer perfectamente 3, 4 producciones al tiempo de Ajá, ese, de ese tres, índole. cuatro producciones. Sí, nosotros podríamos estar haciendo casi que 6 producciones, 7 al año, normalmente. Ok, bien. Em, la otra pregunta que tenía era referida un poco, digamos, a la relación que hay con ese, digamos, con el departamento de ventas internacionales. Es decir, ustedes en el momento en que conciben el proyecto,
hay alguien que les dice, mire, las tendencias van por este lado, esto que pues no solamente lo vamos a tener por televisión abierta, sino debe estar, va a circular por esas otras plataformas, en fin, o sea, cómo incide, digamos, ese potencial mercado internacional en el momento en el que se concibe una serie. Digamos que las novelas nuestras, o en general las producciones, terminaban siendo incluso hasta costumbristas por cierta forma, pero eso también era algo que le gustaba al público internacional. Y de ahí que pues tantas novelas tuvieran un éxito tan significativo. Pero entendería que ahora las cosas son distintas y digamos que el consumo es mucho más global y buscan productos como más neutros, es decir, que no sepan tanto a colombianos, sino que de alguna forma sean producciones como muy genéricas en cuanto a acentos, en cuanto a este tipo de cosas, pero con historias universales y con una factura de realización impecable. Sí, tienes razón. Nosotros no nos pegamos, digamos, de tendencias de tipo comercial, internacional, ni siquiera para hacer nuestros proyectos, porque nosotros tenemos la necesidad para cubrir los costos del presupuesto y estas cosas que se proyecte televisión abierta colombiana. O sea, nosotros una serie que pasamos a Netflix, necesariamente tenemos que ponerla al aire en Colombia, sea antes, sea después, eso sí no importa, pero tenemos que ponerla porque aquí todavía es muy importante los recursos de recolección de pauta, esas cosas, con las que nos salvan también el presupuesto que invertimos. Entonces, eso ya nos da una, digamos, como una, no es una limitante ni nada, eso es como una cuestión que tenemos que tener en cuenta al momento de escribir y de realizar el guión. ¿Por qué? Porque esto va para televisión abierta. Una cosa es trabajar para la televisión abierta, otra cosa es trabajar para la televisión cerrada por muchos motivos, ¿cierto? Tendencias, digamos, políticas, sociales, sexuales, ¿no? Los horarios, hay horarios en los que no es permitido escenas fuertes, digamos, sexuales, eróticas, los niños, bueno, entonces también tenemos que un poco saber, bueno, ¿esto qué horario crees tú que va a ir, Porque sí, la escena es picante, pero ¿qué tan picante la vamos a escribir y qué tan picante la podemos hacer? Claro. Entonces son cosas así. Netflix lo tiene lío, Netflix ya hagan lo que quieran, pero nosotros sí tenemos que cuidar un poco también, porque tenemos convenios de ley y de responsabilidad social también que tenemos que asumir, ¿no? O sea, tenemos que tener unas cosas también claras al respecto con eso. Y claro, digo yo, Pedro el Escamoso, Betty la Fea, bueno, novelas que le dieron la vuelta al mundo, le dieron la vuelta al mundo, o sea, y se hizo en todos los países del mundo. En algunos casos se llevaron la producción nacional y la emitieron, en otros casos hicieron sus versiones regionales, pero yo he visto Betty la Fea en ruso, la he visto en alemán, por alemanes y por rusos, actuadas y tal. Y he visto a Pedro el Escamoso hablando mandarín, a Miguel Baroni hablando mandarín, o sea, es muy chistoso. Pero, y cosas que antes inicialmente eran una locura. Yo me acuerdo cuando empezó este negocio de la internacionalización fuerte de la televisión, que vino Telemundo aquí a hacer alianzas. Ellos nos decían que tenemos que hablar un poco más mexicano para poder vender, güey. Tienes que tener el acento neutro. ¿Y cómo va a hacer esta vaina? Y Pedro el Escamoso y Betty la Fea, pues eran productos demasiado criollos, o sea, con los dichos, con los modismos, la mamadera de gallo, o sea, eso solo la entendíamos nosotros. Pero mira, trascendieron y nos dispararon, y yo pienso que fueron los productos que abrieron la proyección internacional verdaderamente fuerte en Colombia, de Colombia hacia el mundo. O sea, obviamente que para llegar a eso, obviamente existieron los grandes maestros y los grandes proyectos que fueron precursores de esos productos. O sea, Café, Yo y Tú, El Chinche, o sea, nosotros hemos tenido una historia de la televisión latinoamericana súper interesante y súper autóctona y súper innovadora siempre. O sea, nosotros, mira,
La protagonista de Betty es una fea y el protagonista de Pedro es un escamoso. O sea, eso en el melodrama eso era prohibido. O sea, eso no Claro. podía tener cabida, era inconcebible. Y mira, ahí está. Seguramente la balanza ha cambiado. Inicialmente el 100% de los ingresos de Caracol sería la venta de la pauta. Hoy en día, ¿cuál podría ser el ingreso total? Es decir, de cada peso que le entra, por ejemplo, el canal Caracol, que ingresa el canal Caracol, ¿qué porcentaje podría ser de ventas internacionales y qué porcentaje podría ser de la venta de pauta, que en esencia es como su negocio? Mira, son muchos factores que habría que analizar y yo no tengo esas cifras, digámoslo así, porque son departamentos también un poco independientes. O sea, no solamente estamos hablando de lo netamente televisivo, estamos hablando de lo digital, estamos hablando de lo deportivo, del fútbol. Entonces, son una cantidad de ramas, digamos así, de lo que trabaja el canal, que cada uno aporta, los realities. Entonces, sí, la pauta por lo general, la pauta es sagrada, la pauta sigue siendo todavía el meollo del asunto, tan así que la pauta está tan baja hoy en día en pandemia que si hay una reactivación económica pronto, pues toca seguir repitiendo cosas, porque Claro, poner al aire productos nuevos no se justifica, se le perdería. Pero claro. ahí se puso la Reina del Flow y bueno, ha funcionado y va bien. Ahí vamos, poco a poco vamos logrando y sobre todo también la confianza de la pauta, que la gente vuelva a ver que es rentable volver a anunciar. Y lo mismo pasa con RCN también, que el café, bueno, o sea, ellos han de pronto han invertido un poco más en ese aspecto. Nosotros, pues en realidad hemos repetido Los Gavilanes y repetimos Pedro el Escamoso y pues ha sido una locura también a nivel de rating esas dos producciones. Bueno, bien, ya tenemos dos preguntas. Alejandra Segura nos dice, hola, lindo nombre el del gato. ¿Cuál fue la negociación con Netflix Caracol? ¿Ustedes propusieron el proyecto a ellos o ellos vinieron a buscarlos por un proyecto así? ¿Cómo fue? ¿Hay otra coproducción? ¿Cómo fue la búsqueda de aliados para el proyecto? Me imagino que para lanzar. No, esta alianza con Netflix viene de hace 4 años, si no estoy mal. Eh, Eso fue una estrategia parte de ventas internacionales, del departamento de la vicepresidencia de ventas internacionales, con la gerencia de producción de contenido, de empezar a buscar aliados estratégicos de afuera, ¿cierto? Cuando se empezó a ver la magnitud de lo de las plataformas y Netflix se interesó y escogió a Caracol, creo que otra productora aquí en Colombia, para que fueran como sus proveedores, digamos, de ciertos proyectos de contenido y se acordó hacer 3 productos, 3 o 4, no me acuerdo muy bien en ese momento, al año para ellos, para Netflix, con unos aportes, con unas condiciones contractuales y con otro, bueno, tuvieron ahí su contrato, pero fue una vaina que se consiguió a través de ventas internacionales, a través de la vicepresidencia de contenido y obviamente, digamos que con la calidad y con la evaluación que ellos hicieron de los contenidos que nosotros estábamos emitiendo y les gustaron. Entonces, incluso series que no han sido tenidas en cuenta para ese compromiso, les han gustado tanto que las han comprado y las han proyectado ellos mismos, aparte por fuera de ese contrato, y han mandado a hacer segundas partes. Entonces, caso concretísimo, la Reina del Flow. La Reina del Flow fue un proyecto que nació solo de Caracol y nunca se presentó, no sé, me acuerdo si se presentó a Netflix, no lo escogieron, fue un éxito rotundo en Caracol, ellos lo volvieron a ver, les gustó, lo presentaron, les fue muy bien y ya dijeron, vamos en la segunda, vamos de pleno y hacen segunda temporada y tal, tal. Entonces es importante porque además hay unas inyecciones significativas presupuestales que hacen que el proyecto también tenga ciertas condiciones mejores de producción, un poco más de tiempo, de elaboración, todo eso influye. Bien. Y nos pregunta también Iván Luna,
¿ustedes reciben proyectos solo de su mesa creativa? ¿Hay posibilidad de presentarles propuestas? Y si es así, ¿qué formatos y bajo qué figura participaría Caracol? Gracias. Sí, no, nosotros a veces hemos hecho speech de libretistas de toda índole, de toda Colombia, porque son extranjeros, escuchamos historias, nos sentamos y los escuchamos. Tenemos un banco de proyectos en Caracol donde pueden llegar historias de diferentes maneras. Obviamente tienen ese tipo de banco de proyectos en unas condiciones muy específicas, como por ejemplo que la obra que se vaya a pasar al banco de proyectos esté registrada como derechos de autor, porque es importantísimo eso, que esté registrada ya con los derechos de autor y se pase al banco de proyectos. Es un proceso que ahorita no me acuerdo muy bien cómo funciona, pero yo creo que en la página de Caracol o llamando a Caracol Televisión les pueden dar esa información, pero no tenemos ningún tipo de rigor de equipo creativo o que sea permanente, no. Trabajamos con algunos libretistas regularmente porque nos gustan ciertos proyectos y propuestas que han pasado las desarrollamos, pero no tenemos un equipo creativo, digamos, de base del canal y que sea los únicos que trabajan exclusivos, por decirlo así. Lo aceptamos a veces argumentos, historias, a veces hay historias muy buenas que nos llegan, pero que son mal desarrolladas, que no tienen un desarrollo chévere, entonces, pero que el argumento sí tiene una proyección buena. Entonces se compra el argumento, compramos el argumento y ahí entran algunos libretistas que conocemos y decimos, venga, desarrollan esto que nos parece muy interesante. También puede suceder eso así. O si el desarrollo del argumento es bueno, pues bueno, venga a ver chicos, les pagamos el argumento y contratamos pues libretos obviamente con un mecanismo y con unas condiciones de producción preconcebidas, o sea, tienen que escribir 8 libretos al mes o no sé cuántos libretos al mes, eso es sagrado, o sea, si eso no se cumple, pues se cae todo porque son esquemas de producción que la industria necesita mantener para poder continuar siendo industria. Claro. Bueno, supongamos que ojalá fuera así, pero bueno, digamos, Dago García le dice, oiga, Juan Carlos, a mí me han hablado muy bien de los libretistas, de los guionistas que hay en Santander. Hombre, yo quiero que usted encuentre 2 historias que hagamos. Es tu decisión como productor, que usted las escoja y las producimos. Al leer esas historias, ¿qué buscaría encontrar Juan Carlos? Es decir, primero, pues seguramente no leería un guión terminado. ¿Qué leería y qué esperaría encontrar de esas historias sabiendo que va para televisión abierta, que va para, de pronto, una venta internacional después? Mira, los temas cualquiera, ¿sí me entiendes? Eso ya es una decisión más que todo de programación. Programación dice, mira, de acuerdo al stock que tenemos, ya tenemos 2 comedias que no hemos estrenado y que son buenas y las queremos estrenar pronto, nos falta un suspenso o nos falta, bueno, una familiar, ¿no? Entonces dicen a nosotros, dicen, busquemos o consíganse una historia familiar para la familia, no sé qué tal, que tenemos solo una y quisiéramos tener otra más. Ya son tareas específicas, ¿cierto? Pero no necesariamente, yo digo, si vamos a hacer un taller creativo de escritura o de historias, argumentos de una página. Uh-huh. Eso es lo primero, argumentos de una página y lo que sea. Comedia, drama, suspenso, policíaco, lo que sea, de una página. En una página tú ya sabes si algo es interesante o no. Ya dices, wow, esta historia, ¿qué? ¿Qué nombre? Venga, llámelo. Chico, venga, ¿qué más? ¿Qué pensó? Porque hizo esta vaina. Y empieza un trabajo ya. Entonces uno le dice, bueno, haz de 5 páginas. Uh-huh. Entonces ya dice, avánzame más, porque uno empieza a hacer preguntas. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué este tipo le pasó esto acá? Ah, no, que es que tal cosa y tal cosa. Bueno, listo, me lo explicas ahora en 5 páginas, cuando sigas 5 páginas, algunos puntos, y vemos también cómo es el desarrollo y cómo está planteado. No necesariamente una historia es interesante, obviamente que sí por el contenido, pero también hay formas de cómo está contada. Uh-huh.
necesariamente es una forma también de innovar un poco, es la forma como se cuenta el transcurso en el tiempo, o cómo son los personajes, o cómo se van descubriendo qué son los personajes. Bueno, los que son escritores deben saber un poco de eso y chévere que se arriesguen, que no sea tampoco una cosa tan tradicional y tan normal. Hoy en día se le está apostando también mucho a ese tipo de narraciones, no lo llamaría raras, pero sí innovadoras, no tan lineales, tan normales, ¿sí? Ahora, para una novela de las 8 de la noche, yo pienso que sí, tenemos que tener como ¿no? Un rigor un poco más lineal, más tradicional, pero hay otras cosas que funcionan muy bien a nivel de experimento, de arriesgarse. Bueno, y para cerrar, ya ir cumpliendo con los tiempos trazados, yo quisiera que usted le dijera, digamos, bueno, un buen porcentaje de nuestros estudiantes son, de nuestros, perdón, asistentes son estudiantes. Digamos, muchas veces su expectativa es poderse vincular a esta industria, a estos proyectos, a estas cosas. Hay otros que tienen unas inquietudes más de otro tipo, quieren hacer películas más personales, otras, digamos, les interesa más la gestión y vincularse más a proyectos culturales, en fin. Pero quien quiere trabajar en la industria, en la producción de televisión para plataformas, ¿qué recomendación le diría? No sé, mire, tiene que hablar inglés o sea paciente, no sabría qué, pero ya en el tránsito que se ha tenido en su trabajo diario y con las plataformas, ¿cuál podría ser esa recomendación para una persona que se está formando en este momento o que recién ha terminado su carrera? Bueno, para mí siempre ha sido fundamental el conocimiento, la cultura. O sea, si tú no sabes de pintura, no puedes tener sensibilidad, digamos, a nivel estético, visual, a nivel de la luz. Rembrandt, por ejemplo, es fundamental, ¿cierto? Si tú no sabes de cine, pues no sabes de cine, no sabes cómo narrar. Si tú no conoces a Parashanov, si tú no conoces a Fassbinder, si tú no conoces a Buñuel, si no conoces a Fellini, si no conoces los grandes directores rusos, los grandes directores italianos, alemanes, Murnau, Lang, si no has visto sus películas, pues es muy difícil que llegue a ser un buen director, puede llegar a ser un director, pero bueno, quién sabe. Uno siempre tiene un alimento de cada maestro, de cada ser. Y con la música igual, si no te gusta la música, si no avanzas, la música transcurre en el tiempo como el cine, como la narración audiovisual. Entonces eso es un componente que va pasando en el tiempo, entonces eso te da un ritmo. Lo decía Einstein, que tenía una teoría sobre el montaje musical. Y no es para echar el saco roto, hay que tener eso también un poco. En realidad, la cultura es lo que te da también una formación. Porque tú puedes entrar a una universidad y estudiar cine. ¿Y sabes qué? ¿Con qué grado? ¿De director de cine? ¿Y sales de la universidad que te da a dirigir una película? ¿O a un cortometraje? ¿O a hacer una telenovela o una serie? No creo. Entonces también te toca hacer el camino duro, que es empezar de abajo. Empezar a arrastrar cables, empezar a hacer asistente de dirección y ahí aprender. Esto es una cosa que se construye con la experiencia. El conocimiento académico es fundamental, pero no te da una parte importantísima que es la experiencia, y la experiencia se adquiere trabajando. Y el conocimiento académico se refuerza con la cultura visual, audiovisual, de lectura, la literatura. Es fundamental, si no se lee, no se pueden lograr historias, porque cuando tú lees la imaginación, tú lo que te imaginas es una película, con los personajes, con lo que estás leyendo, y lo mismo pasa con un guión, o cuando lo escribes, o cuando lo lees, o un libreto, y te imaginas la escena, y te imaginas la película. Entonces, esos elementos, por eso hablan que el arte del cine son las 7 artes, o no sé qué cosas, es un elemento que incluye la escritura, la pintura, la música, ¿no? Es muy completo, entonces eso hay que reforzarlo, eso hay que tenerlo siempre, hay que ver cosas todo el tiempo, estar cuestionándose y sobre todo también tener un ojo visor en la sociedad, en la calle, en donde estés, mirar mucho, observar y asimilar y ver cómo es la realidad de tu país, de tu gente y bueno, tratar de expresar cosas con eso.
Es mi consejo. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora. Creo que toda esa experiencia pues, es muy valiosa. Realmente nos anima a pensar que ya en Colombia se están haciendo lo que se está haciendo y que se vuelva, digamos, que rutina. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron, a Silvia de Proimágenes. No sé, Silvia, si quisieras comentar alguna cosa ahora o algo. O No, simplemente... simplemente despedirme también, darle las gracias nuevamente a Juan Carlos, maravillosa esta charla, espero que todos los asistentes la hayan sabido aprovechar. Bueno, Silvia, muchas gracias. Entonces, como decimos acá, en Bucaramanga, a la orden y en la UNAP, por supuesto, a la orden. Muchas gracias. A ustedes, Gracias. muchas gracias. Chao, que estén Gracias, bien. Juan Carlos. Hasta luego.